Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Ya estamos en vivo en esta transmisión directamente desde la Facultad de Ciencias en esta semana que tenemos que está iniciando, que es la Semana por la Igualdad y la Equidad, que se va a celebrar durante toda la semana actividades. Soy Susana Paz y soy parte de la Secretaría de Comunicación de la Facultad. Les doy la más cordial bienvenida y desde luego a la doctora, la conferencista de hoy que nos va a hablar un poco del trabajo que se hace en la Facultad de Ingeniería en esta área, la doctora Ana Beatriz Carrera Aguilar. Doctora Ana, gracias por participar en esta jornada. Bienvenida. No, muchísimas gracias por la consideración, por siempre tenernos presentes. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y el nombre de la conferencia que nos vas a compartir hoy es Igualdad Sustantiva desde Abajo, proyectos comunitarios que transforman. Y en esta temática de las políticas universitarias sobre igualdad de género y que ustedes han estado implementando a través de enfoques lúdicos y trabajo al interior de la comunidad, ¿desde cuándo lo están haciendo en este trabajo colaborativo para promover toda esta temática de importancia? Les voy a platicar muy rápido solamente un poco de la semblanza de la doctora Ana Beatriz Carrera. Ella es profesora del Departamento de Ingeniería de Sistemas, Planeación y Transporte y titular de la Unidad Integral de Género de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Investiga y escribe sobre pobreza, infraestructura y vías terrestres, abriendo discusión sobre la importancia de la percepción comunitaria y la perspectiva de género en la mediación de sus impactos. Nada más recordarles que pues nos pueden enviar preguntas, comentarios y al final de la conferencia la doctora nos va a ayudar a resolver todo lo que tengan ahí para preguntar. Entonces, doctora Ana Beatriz, bienvenida nuevamente, bienvenidos todos y pues te dejo los micrófonos para ti si quieres compartir la presentación, por favor. Sí, muchísimas gracias. Comparto y si me pudieran avisar si ya se ve, sería maravilloso. Sí, ya estamos viendo. Perfecto. ¿Pueden ver bien? Sí, sí. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Este material lo preparamos con mucho cariño, tanto personal de la Unidad Integral de Género, ayudando a sumar con fotos, a hacer muy visual esta presentación, y también con el apoyo de la maestra Alma López Velarde, que ella hace un trabajo muy importante desde una perspectiva de trabajo social y nos apoya en diagnosticar qué es lo que busca la comunidad o cómo la FI puede ir restaurando ese tejido social que es tan importante pues, para que podamos liberar de violencias, ¿no? Los espacios universitarios. Entonces me voy a permitir leer el nombre de nuestra ponencia, es Igualdad Sustantiva desde Abajo, proyectos comunitarios que transforman, y voy a ir pasando revista de algunas iniciativas que hemos procurado en nuestra facultad y que sentimos que están haciendo un cambio. Son pasos poco a poquito para empezar a entendernos, ¿no? Como entidad, como comunidad. Bueno, para poder comentar un poco al respecto, tendría que irme unos pasitos atrás y decirles algo en cuanto a los tiempos. Nosotros, como Unidad Integral de Género, nos conformamos en 2023, a finales de ese año, y justo se trazó una misión bastante amplia. Por allí verán unas ideas clave. Dice por ahí que incentivamos un proceso de cambio, ¿no? A nivel institucional. ¿Cómo a través de traspasar esa perspectiva de género en toda nuestra entidad? Pero también impulsando, poniendo en marcha estrategias que promuevan la igualdad de género y espacios universitarios libres de violencia. Entonces, desde que nos trazamos esa idea, se vuelve muy ambicioso y también se tiene que arrancar un proceso creativo de cómo le vamos a hacer para lograr esta misión. Y en sus inicios, la unidad lo que hizo fue capacitarse y una vez capacitada, tratar de buscar personas expertas que ayudaran a sensibilizar a personajes clave dentro de nuestra facultad.
quienes están atendiendo al estudiantado principalmente, es decir, al profesorado y al funcionariado. Entonces fue una labor muy ardua desde 2023, 2024. Sin embargo, en ese camino, algunas de las actividades se habían convertido en actividades quizá muy teóricas o donde adoptábamos totalmente esta docencia que de por sí ya traemos así por dinámica, muy inmersa en nuestro contexto, y era una relación que ocurría en el aula con estudiantes y alguien frente a grupo. Eso nos pasó en los inicios como unidad y nos dimos cuenta que teníamos que traspasar, o sea, tendríamos que movernos de ese formato para empezar a entender qué querían las personas. Y es allí donde, pues sí, tuvimos que hacer mucho trabajo de redes. En especial tuvimos por ahí esa oportunidad de trabajar con una brigada de prácticas profesionales encabezada por la maestra Alma Rosa López Velarde, quien nos fue apoyando en ir diagnosticando a través de algunas actividades lúdicas qué es lo que buscaba la comunidad. Y esto en ciertas categorías, tanto para categoría de trabajadores y trabajadoras administrativas, también con el estudiantado y también con el profesorado. Entonces, a partir de ese tipo de actividades nos damos cuenta que quizá teníamos que cambiar un poquito ese enfoque, este enfoque tan teórico para poder hablar de perspectiva de género. Quizá no es que dejemos de hacer conferencias o charlas, pero mi comunidad estaba esperando quizá la escucha activa, algún tipo de acercamiento distinto para luego empezar a compartir contenidos de forma teórica. Y aquí yo podría mostrarles un poco de las actividades que empezamos a emprender, pero no solo actividades, darnos cuenta que en este camino vamos conociendo a muchas personas. Entonces la unidad tuvo la oportunidad de conocer personas maravillosas a través de una red de unidades y áreas de género, donde varias personas tienen esta misión, ¿no?, compartida de liberar sus propias entidades y espacios de violencias a través de unidades y oficinas de género. Entonces conocí a personas que hacían actividades muy parecidas a las que intentábamos impulsar aquí en nuestra facultad. También entender que habían muchas dudas, sobre todo en el estudiantado, de cómo cuidarse, cómo cuidar su salud, cómo cuidar su físico, su salud sexual, y que a veces estos temas les traían otros temas arrastrando como temas de salud mental. Y fuimos por allí haciendo redes con algunas instancias que más adelante les conversaré. Trabajamos también con las diversidades. Por ejemplo, el trabajo con diversidades aquí en mi facultad es muy, muy práctico. Se comunican a través de picnics y aquí ponen los temas sobre la mesa, como pueden ver en la foto que está al centro. Y bueno, se fue dando la tarea de ir conversando mucho más con algunos colectivos que en ese momento estaban muy movidos en mi facultad. Había necesidad de aperturar baños universales, había necesidad de trabajar en algunas mesas donde se posicionaba que se necesitaban espacios seguros y que tenían ciertos requerimientos. También por aquí vemos un videíto alusivo a la marcha del 8M. Las chicas de nuestra facultad han solicitado ese acompañamiento en la marcha. Entonces la unidad ofrece esa cercanía y ocurre de una manera, digamos, está implícito en que estemos aquí en la unidad y que tengamos que ir a esa marcha. Lo hacemos con esa afinidad de que estamos comprometidas con esa causa. Entonces, nos dimos cuenta que esos pequeños gestos de acompañar a la campaña de vacunación, ir a la marcha, empezar a nombrar, por ejemplo, aquí vemos a la primera ingeniera de aquí de nuestra facultad, que al fin pudimos hacer una placa, ¿no?, explicando que ella fue en un espacio donde siempre se han visibilizado mucho más a los varones. Fue haciendo ciertos clics o ciertos signos
en las personas de mi comunidad. Y ahí entendimos como unidad que necesitábamos poner más acción en este tipo de, no sé, de gestos, en que los eventos invitaran a producir algo que quizá pudiera ser tocado, que fuera plástico y que pudiera incluso hasta exponerse. Entonces, así es como empezamos a transitar, independiente de que quizá en los intersemestres pudiéramos hacer algo de actividad de capacitación o ir creciendo en esa formación es tan necesaria y que se adopta con perspectiva de género. Bueno, para poder lograr esto, les decía que tuvimos que conocer a muchas personas y creo que algo importantísimo fue que la unidad desde sus inicios empezó a trabajar de la mano pegadita de nuestra Comisión Interna para la Igualdad de Género, de la FI, la cual cuando se apertura nuestra unidad, también la CINIC sufre ciertos cambios. Entonces, por ahí estuvimos apoyando. Y hemos estado sacando esas actividades lúdicas o esos eventos de la mano con la CINIG. También se invita a las personas orientadoras comunitarias a que puedan apoyar transmitiendo conocimiento. Por allí hemos tenido iniciativas en donde hay personas orientadoras que transmiten el acompañamiento a través del bordado. Y eso nos hemos dado cuenta que ha sido muy efectivo y que ha logrado que las personas se identifiquen y deseen que se repliquen este tipo de actividades. Como les comentaba, logramos realizar un trabajo colaborativo con una red de unidades y áreas de género. También, cuando ha sido necesaria, la orientación de la SIGU, también la canalización directa con la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y quisiera comentarles que ya hemos hecho un trabajo quizá un poquito más hermanado con la ENS, con la Escuela Nacional de Trabajo Social. Les comentaba que hay una brigada que hace sus prácticas de intervención aquí en nuestra facultad a través de ciertas actividades, principalmente lúdicas, pero también diagnosticando qué ocurre con estos procesos para la atención en casos de violencia de género al interior de mi facultad. También, qué decirles, ¿no? El que yo esté hoy compartiendo quiere decir que hay una relación estrecha con la Facultad de Ciencias, con quien tengo el honor de compartir periódicamente y pues que pertenecemos a ese bloque STEM aquí en CEU. Entonces, por allí estamos también haciendo actividades, talleres. Con la Facultad de Filosofía y Letras hemos tenido la oportunidad de que vengan a brindarnos algunos contenidos. Hablamos de estoicismo y perspectiva de género y recientemente algunas estudiantes vinieron a compartirnos cómo escribir ensayos feministas. Entonces, son actividades muy ricas donde logramos que si vienen estudiantes le pueden hablar a nuestros estudiantes y se hablan en un término de pares y eso ayuda a que las actividades incluso provengan de la misma comunidad. No fue algo que nosotros buscamos, sino que lo ofrecieron las estudiantes. Entonces, eso nos parece muy rico, maravilloso. En el Instituto de Física tuvimos la oportunidad de ir a impartir algunos contenidos alrededor de de estereotipos y de micromachismos para empezar a hablar del tema de masculinidades por allá. Fue una invitación de la CINIG con la Facultad de Ciencias Políticas. Recientemente nos han brindado un taller para construir relaciones emocionales sanas en las relaciones de pareja. El IMSS, Utopías, las Inspiring Girls, la Consejería en Salud de la Facultad de Medicina. Entonces, lo que yo quisiera comentar con este slide es que estas actividades no pueden lograrse si no hay un trabajo colaborativo donde otras instancias están también sedientas de venir a compartir y dejarnos una semillita de lo que están cultivando en sus respectivas entidades. Y si aparte nosotros como facultad, a través de las instancias que observan la perspectiva de género, que la tratan de transversalizar, abrimos la puerta y las adecuamos a las necesidades que nos manifiestan el estudiantado, el profesorado, la comunidad administrativa e incluso la comunidad de base con quien recientemente estamos estrechando más lazos. Entonces, si escuchamos, yo creo que el trabajo se vuelve redondo.
Bueno, por acá les puedo comentar algunas actividades que ha realizado la maestra Alma Rosa. Estas son las brigadas que han estado participando aquí en nuestra facultad. Por allí vemos un buzón de Inge Experiencias y lo que hacen son unos pizarrones interactivos donde lanzan algunas preguntas y la gente cuando pasa por el anexo o en el principal pegan en unos post-its dependiendo la pregunta. En la brigada, ya luego en el trabajo al interior de la clase, me ha comentado la maestra Alma que revisan lo que dicen y luego nos pasan como un resumen de tu comunidad necesita tal y cual cosa o se necesita tal charla. En fin, a través de esta interacción que considero que ha sido muy bien lograda por parte de, pues, de estos chicos, chicas, chiques de la ENS que nos han apoyado. Mi facultad se caracteriza por tener un ritmo de vida muy rápido, muy rápido y en los primeros años un estrés muy elevado por esto del tronco común, lo que le llamamos el anexo, donde pasan 4 semestres con pura ciencia básica. Entonces, a veces esa comunidad es compleja. Y aquí vemos justo en esta parte que señaló, donde está el buzón de Inge Experiencias, está exactamente ubicado en el anexo, donde está ese cúmulo de estrés. Y allí andaban esos Pikachus, dinosaurios, en fin, abordando a la comunidad y rompiendo ese hielo con el estudiantado de ese lado de mi facultad. Entonces, ahí vamos. No ha sido fácil, pero hemos tenido resultados bastante positivos que ahora se los voy a traducir en las acciones que han sido detectadas por las brigadas. Al interior de la facultad hay varios esfuerzos. Les hablaba que hay personas interesadas en que la perspectiva de género pueda llegar a todos los rincones. O sea, está el interés. Ahora falta que eso pueda lograrse para que podamos ir liberando a nuestra escuela de violencias, pero sobre todo de que exista respeto, tolerancia, inclusión. Por aquí vemos algunos personajes de la CINIF por acá personas que conforman el plan de desarrollo. He de comentar que en el plan de desarrollo actual, justamente en el eje 6, se habla de igualdad de género y restauración del tejido social. Y esa actividad cae totalmente en nuestra cancha como unidad integral de género y coordinamos esa actividad. Entonces, estas personas que están por aquí reflejadas, tenemos reuniones periódicas que luego las trasladamos a algunas actividades que ahora les comentaré. Una de ellas, aquí vemos al doctor Leonardo Ramos Umaña. Él es un profesor que viene de la Facultad de Filosofía y Letras y nos dio un taller específico para entender desde la filosofía qué está pasando con la perspectiva de género actual, traída desde el estoicismo. Entonces fue un material que fue por solicitud del plan de desarrollo y fue muy rico poder compartir con la gente de filosofía. Esas actividades las hacemos en el intersemestre. Otra actividad que considero un acierto, fue una actividad compleja en sus inicios, pero que ahora ha traído grandes frutos, es el café sororo. Este café sororo tiene a una persona que lo guía mensualmente, que es la maestra Beatriz Valdivia, que es nuestra acompañante psicológica de la Unidad Integral de Género. Y lo que hace en cada café es tocar un tema que nace de la misma comunidad de mujeres y lo vamos arrastrando a través de pequeños conceptos, a veces leemos, a veces conversamos, a veces hablamos de ciertas experiencias, pero ha hecho que a estos cafés asista desde una estudiante hasta una trabajadora de base, académicas, funcionarias, y se está volviendo un espacio donde todas somos iguales. Y creo que ha sido un gran acierto. Llevamos, creo que al día de hoy, aprox unos casi 10 cafés sororos y eso pues es bastante bueno de una comunidad que se ha solidificado. Somos entre 20 y 25 personas que estamos allí compartiendo. Por ahí hay algunas fotos donde están las chicas del café. Eh, También les comentaba que algo que ha roto un poco y que deja cierta esperanza para visibilizar que las mujeres existimos en la facultad, ha sido el nombrar a las mujeres.
Entonces, ya tenemos 2 años consecutivos en que estamos nombrando a ingenieras ilustres y que se están posicionando en espacios. Justo en el anexo tenemos unos espacios donde están todos los profesores ilustres, pero no había ninguna profesora. Entonces ya las estamos nombrando y se está haciendo esta actividad cada 25 de noviembre. Entonces, pues ahí vamos. Y también quisiera comentarles, por ejemplo, en esta foto, me parece relevante decirlo, aquí aparece la secretaria general de la Facultad de Ingeniería, pues que ha roto el techo de cristal en nuestra facultad. Es la primera mujer que llega a este puesto y pues es algo muy significativo para nosotras, las profas que estamos aquí en la Facultad de Ingeniería, porque dejamos ver que existimos y que habrá continuidad, ¿no? Y espacio para nosotras. No sé cómo vamos. ¿Tienen alguna pregunta al momento? Em, pues todo bien. Había una pregunta por aquí de Gibran. Sí. A Decía ver. que ¿qué papel juega la percepción comunitaria y la participación colectiva? ¿Sí me escuchas? ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Sí, ¿qué papel juega la participación ¿Qué, comunitaria? qué papel juega la percepción comunitaria y la participación colectiva en la construcción de políticas universitarias más incluyentes, que es justo lo que nos estás dando ejemplos hace rato en lo que nos Sí. dijiste? Fíjate que bueno, creo que estamos tratando justo en la facultad, estamos intentando dar respuesta a esa pregunta. Yo considero que en el camino de transversalizar las políticas de género, es necesario que también venga la interpretación desde lo más abajo, ¿no? A todo participante en la comunidad. Cualquier persona que coexista en nuestra facultad tendría de alguna forma que ser consultada, por lo menos tú sabes qué es la igualdad de género, o tú sabes que existen ciertos tipos de violencia. ¿Has visto tal o cual cosa? Porque a veces asumimos que las políticas ya existen, pero no necesariamente han llegado, ¿no? A todos los rincones. Eh, Hemos notado como comunidad que llegó un momento en que había como una aversión, al ver a las personas que somos de la unidad, pero no solo eso, cuando venía el taller de sensibilización, así como de, otra vez, porque quizá estábamos lanzando, como lo decía hace un rato, cierto tipo de contenidos cuando todavía no quedaba clara la necesidad de por qué era necesario. No digo que ahora lo sea, pero cada vez se entiende más, o sea, como que va llegando más. Entonces, yo considero que es vital, contestándole a Gibran, aquí el reto está en cómo logro que participen. No es tan sencillo. Y a veces es dejarles la voz e incluso que tomen parte de, ¿por qué no armas tú la actividad, no? Y una vez que uno los apoya y les dice, porque, o sea, no siempre nosotras está al frente, sino, oye, ¿tú por qué no das el taller? Oye, involúcrate. Claro, Ahí hay una apropiación. Entonces se apropian incluso de espacios que ya tenían, pero que no sabían que podrían ser más suyos. Si quieren, en ujú. un momento pongo un ejemplo de algo reciente que hicimos, que a mí me tiene todavía sorprendida y estoy muy contenta, porque me da fe de que podemos continuar con este tipo de trabajos que son que quizá no sabíamos que eran necesarios y que quizá las personas a veces lo necesitan para ese reconocimiento en su día a día. Ujú. Y esta resistencia yo creo que es general, no solamente para la facultad Ujú. de ingeniería, sino Me dejé de escuchar, perdón. no, no, sí, Creo que porque moví mi presentación, disculpa. Ya, dime, creo perdón. que sigue la música aquí. Si me decía Susana, Sí, sobre esta resistencia que nos platicabas un poco, eh, eh, eh,
relacionándolo con esta pregunta de Santiago, que dice que cuál intentar la de género. Y un poco a mí, cuando se platica sobre si al principio de iniciar este proyecto, ustedes o hay alguna manera de género en una facultad que además sabemos históricamente, y tú nos los decías con este ejemplo de la secretaria general, que es la primera mujer que ocupa ese cargo, ¿no? En la facultad. Una facultad que tiene un sesgo que es más, una idea en la generalidad que es algo más masculinizado, ¿no? Es un espacio masculinizado. ¿Qué tan complejo, y ya no los estás platicando, ¿no? Esta resistencia que se ha ido suavizando con lo que han estado haciendo, pero ustedes hicieron, ¿cómo lo hicieron al principio para saber dónde iban a empezar a trabajar? Ustedes, bueno, son egresadas de ahí, además ya conocen a su comunidad, ¿no? Y ahí estuvieron. Y sí, eso, o sea, ¿cómo vieron esta, de manera inicial, cómo conocieron y cómo diagnosticaron este panorama para empezar este trabajo que han estado llevando a cabo? Es una gran, gran pregunta porque fue un reto enorme. De forma muy particular, yo como profesora, estoy acostumbrada a ese trato con mis colegas, con mis estudiantes. Entonces, frente a grupo, pues estoy, no sé, hay grupos de 35 personas, 30 hombres, 5 mujeres. Es algo normal. Soy profesora del área de civil, entonces voy a campo. Entonces, mis brigadas mayoritariamente son de hombres. Podría decir que mi paso por las aulas con mis estudiantes, yo noto que los estudiantes traen un poco de información alrededor de perspectiva de género, ser éticos, éticas, y se acercaban para preguntar. Esto hablo antes de que estuviera al frente de la Unidad Integral de Género. Sin embargo, es ríspido el ambiente en algún momento. Cualquier profesora, yo creo que al pasar por aquí, observó cosas que decías, eso no está tan bien, ¿no? Entonces, en un inicio, nosotras nos capacitamos, tuvimos que tomar capacitaciones alrededor de todas estas temáticas, y en mi caso, yo ya conocía algunas dolencias muy características de las áreas académicas en las que he trabajado. Pedimos asesoramiento de expertas, personas expertas, por allí la SIGU nos acompañó, y también un gran trabajo de coach, ¿no? De algunas mujeres que estuvieron al frente de unidades de género que se formaron antes de la nuestra, por ejemplo, de la Facultad de Química. Un saludo para Amalia, que ella, pues, con toda su expertise, pues nos dio algunas pautas, haciendo algunas consultas al interior. Aquí nos manejamos por divisiones académicas y así fue como empezamos. Y les decía, la buena intención fue, vamos a trabajar con sensibilización, pero nos dimos cuenta que no era lo único necesario. O sea, sí sensibilizar, pero también a quiénes sensibilizamos, qué es lo que necesitan esas personas. Y a veces hay que entender que las perspectivas de género, pues, no son vacunas. O sea, de que pum, te la pones y ya, sino que es algo que va despacito y va permeando, va permeando. Entonces, a partir de empezar a trabajar con gente experta en el campo de trabajo social, empezar a hacer los diagnósticos, nos dimos cuenta que teníamos que ir trabajando de a poquito con las diferentes comunidades que coexisten en la facultad. Y así es como empezamos. Espero con esto más o menos responder, y si no, me voy al otro slide para seguirles platicando qué más hemos hecho. No sé si voy bien en tiempo. Sí, todavía vamos bastante bien. Sí. Oye, muchas gracias. Bueno, pues les quiero contar cosas que hicimos. Había unas dinámicas muy ya bien arropadas por la comunidad. Entonces, por ejemplo, de disidencia arcoíris, yo puedo decir que aprendimos no nosotras llevar y hacer el picnic, sino más bien acompañar a esta comunidad a su picnic y aprender de ellos. Y eso fue y sigue siendo un éxito porque ellos son una comunidad
ya algo arraigada y que está como en constante evolución. Se relacionan con varias facultades y adornan su espacio o área verde y hablan de diversos temas. Entonces, cada que nos invitan, la verdad es que nos sentimos muy halagadas, comunidad, porque nos permiten estar con ellos. Vemos también que hemos seguido algunas ideas bastante buenas, como la apertura del primer baño universal aquí en Ciudad Universitaria. Tenemos otro en Palacio de Minería. Y allí seguimos las pautas de las personas expertas. En este caso, aquí vemos al maestre Rubén, que nos apoyó para ir diseñando el protocolo, las dimensiones de ese espacio, y hoy en día contamos con ese lugar donde cualquier persona puede utilizarlo. Y creo que eso ha sido un acierto. Por acá también vemos, este es un proyecto reciente y quería comentarlo como algo en lo que aprendí mucho, como profesional, como habitante de la FI. Teníamos esta intención de armar en nuestra biblioteca un primer espacio lector con perspectiva de género a modo de sala violeta. Y vimos que habían un acervo muy modesto dentro de nuestra facultad, pero no estaba visible en un lugar acomodado o señalizado. Y empezamos a trabajar alrededor de él, lo nombramos Barlovento. Eh, y dijimos, son muy pocos libros los que tenemos. Y empezamos a solicitar algunas donaciones, no siempre nos fue bien. Y a las mismas personas que nos ayudan en el servicio social y así, la gente más jovencita, justo decían, maestra, ¿y por qué no hacemos una campaña de donación de libros? Y dije, pues va, ¿no? Apenas hicimos eso, la gente empezó a traer sus libros, sus libros, sus libros, sus libros. Y nuestra sala lectora se apertura con 165 ejemplares que vienen de la comunidad. O sea, es un trabajo totalmente de la FI. Tuvimos mucha afluencia ese día porque las personas querían ver sus libros colocados, ver cómo se había adornado. En fin, considero que fue una forma de hacer visible que hay personas también en la biblioteca, justo, que preparan y hacen todo un protocolo para que un libro pueda salir de la biblioteca y lo etiquetan, en fin. Y hoy en día las personas de la biblioteca, yo noto que están felices de que su espacio se haya adornado, se hayan puesto estantes y que se hicieron parte fundamental de un proyecto como este. Así como este tipo de proyectos, les comentaba hace un momento sobre el bordado, es una actividad que nos ha traído muchas satisfacciones. La hemos compartido también con la Facultad de Ciencias. Hace poco estuvieron bordando con nosotras por acá, en febrero. Eh, y a través de estos pequeños gestos, las personas dicen, ah, puedo compartir mis hilos, mis cosas, y llegan las académicas, las trabajadoras que a que se sepa que queremos seguir visibilizando. En este caso, a las patas las estamos nombrando poniéndole la A y en algunos casos están poniendo el académique. Entonces, considero que eso dice mucho, ¿no? Traer tu bata intervenida habla de una apropiación, no solo de la bata misma, sino hasta de tu quehacer, ¿no? Aquí en la facultad. Por acá hay otro videito, les comentaba que estudiantes vinieron a darnos un tallercito de ensayo feminista. Entonces fue una actividad bastante bonita y ocurrió dentro del mismo espacio lector que les comentaba hace un ratito. Y bueno, estos gestos no ocurren si no hay un trabajo colaborativo. Por acá en esta foto, pues ahí reconocerán a algunas personas de la Facultad de Ciencias con quien hemos tenido el gusto de compartir. Por acá hay gente de veterinaria con quien también hemos ido a aprender, a construir juntas, juntos. Y eso es lo que hace más fácil el camino. No son caminos sencillos. A veces trabajar con las personas llega a ser complicado porque en toda relación humana debe existir una excelente comunicación, ¿no? Ir aprendiendo que el dicho de uno no necesariamente es totalmente entendido por el otro. Y en esa otredad
siempre tiene que existir una cultura de no hacernos sentir mal. Y eso se tiene que estar trabajando constantemente, ¿no? O no engancharse, o si se pone difícil la cosa, respirar y mañana será otro día y no perder la fe, ¿no? De que podemos lograrlo. Pasando a otro tema, cuando empezamos a hacer todo este tipo de actividades más lúdicas, se apertura un programa de salud mental justo por petición de nuestra comunidad estudiantil. Y cuando se abre este programa de salud mental, hay dos áreas donde participamos, tanto la maestra Alma López y una servidora. A mí me toca trabajar en el área de prevención y fortalecimiento y ella trabaja en la parte de canalización y seguimiento. Ella como un primer contacto. Ella es trabajadora social, ella hace esa chamba. Y también hay una parte de acompañamiento y valoración temprana donde nuestra acompañante psicológica de la unidad es quien está a la cabeza. Les hablaré un poco de la parte de prevención y fortalecimiento, que es mi cancha, y platicarles que este programa es un programa que apenas cumplió un año. Y ha tenido un cierto recibimiento y cada vez tiene mayor difusión. Los estudiantes pueden, a través de ese QR que les estoy compartiendo, por si alguien lo quiere explorar, a través de él hacen su solicitud para tener una cita con la maestra Alma y tener ese primer contacto y ella se encargará de canalizar si es que esta persona, de acuerdo a su valoración, necesita un acompañamiento. En la parte de prevención y fortalecimiento hacemos varias actividades que justamente a través de cierto trabajo en comunidad, por ejemplo, a través de arteterapia, tenemos una especialista que viene a la facultad cada cierto tiempo y hace actividades, y también con algunas charlas, con talleres, sobre todo talleres, cosas que nos inviten a la acción, tratamos de ir haciendo trabajo preventivo. Si allí nosotros nos damos cuenta que hay una persona que necesita algún tipo de apoyo, o bien esta persona se siente con la confianza de comentarlo, ya lo que hacemos es mandar a esa persona con la maestra Alma y que pueda ocuparse de esta persona. Entonces, aquí la unidad integral de género justo aporta la perspectiva de género al programa de salud mental. Entonces, nosotras ahí estamos pendientes de este tipo de actividades y si observamos que alguna persona necesita alguna atención especializada, lo que hacemos es canalizar. Dentro de estas actividades, puedo mostrarles. Allí ven algunas personas pintando, hemos hecho algunas actividades colectivas que implican hacer pequeñas piezas que juntas forman una pieza mayor. Entonces, esto nos ha resultado muy rico porque las personas que trabajan en estas piezas luego dicen, oigan, ¿y cuándo voy a ver mi trabajo terminado? Entonces, esto invita a que las personas continúen en este tipo de trabajos y esperen la exposición final de todas las obras. Por allí vemos también ese trabajo en red que hace un rato les comentaba lo importante que es. Por ejemplo, aquí vemos al doctor Ariel Vilchis, que es un crack en todo esto de la consejería en salud, en particular en la salud sexual integral, donde les explica pues, a las personas más jovencitas, a nuestro estudiantado, qué cuidarse, cómo cuidarse, y por aquí les está haciendo unas explicaciones mientras toman su turno para hacerse una prueba rápida de alguna enfermedad de transmisión sexual, que son algunas mesas que están por acá colocadas. Entonces, es bueno saber que existan este tipo de apoyos en nuestra universidad porque son necesarios para las juventudes. Eh, También por aquí hay un videíto. Ella es la profesora Natalia Tenorio, ella viene de la Facultad de Ciencias Políticas y nos está dando justo el jueves clausura un taller sobre relaciones sanas de pareja sin violencia emocional. Y todo es lúdico, trabajan con ciertos dibujos, con ciertas imágenes y a través de estos talleres las personas van bosquejando como un mapa mental de qué es lo que sienten o cómo quisieran ser tratadas. Todo esto suma para tratar de prevenir estas problemáticas de salud mental, salud emocional en el estudiantado.
en el momento, mira, esta persona, no sé, tiene esto, y a veces nos acercamos, preguntamos si está todo bien y canalizamos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros aparte de estas actividades? Seguir insistiendo en las recomendaciones para la sana convivencia, que no son más que algunas ideas, algunos bullets que pueden irnos ayudando para liberar nuestras aulas, nuestros espacios de violencia de género, pero en especial cuando este material se pasa, se solicita que se pase en las primeras clases de pues, las de inicio, ¿no? De los semestres, se les recuerda que pasen esta información más el QR del programa de salud mental, más información, por ejemplo, de cómo poner una queja por violencia de género o que conozcan a las personas orientadoras comunitarias de nuestra facultad para obtener información relevante si hay alguna duda por alguna situación compleja por la que estemos atravesando. Yo recomendaría que este tipo de recomendaciones, o sea, pudieran ser facilitadas, y sobre todo apropiarlas, ¿no? A nuestras comunidades. A nosotros nos ha funcionado así, sobre todo porque tenemos algunas prácticas de campo y cuando tenemos prácticas de campo a veces no sabemos muy bien qué ocurre, ¿no? En esos ambientes o bien los acuerdos que se hacen al inicio de curso y que es necesario que el estudiantado sepa que no pueden coercionarnos o bien tomar algún acuerdo a puerta cerrada o hacer algunas actividades sospechosas, ¿no? Eh, y eso es necesario que se facilite, que se sepa. Ese tipo de recomendaciones nosotros las tenemos de forma visible en nuestros edificios. Ha sido un esfuerzo interesante tener que explicarle al profesorado cómo son estas recomendaciones para que ellos y ellas puedan facilitarlo en el aula. Una vez que esto es entendido, también el ambiente dentro de la facultad tiende pues a tratar de establecerse, ¿no? Al menos en la relación profesor, profesora y estudiante entender que necesitamos tener bienestar y no hacer cosas extrañas en el aula. A partir de estas recomendaciones, nosotros hemos notado que como se acompañan con la información de cómo levantar una queja, saben que si hay una irregularidad en alguna de ellas, pueden hacer una denuncia. Entonces, eso lo considero también importante. Sé que hay algunos retos que se vienen, no solamente con este tipo de actividades quiere decir que ya lo logramos, eso es lo que está funcionando en este momento. Sin embargo, en el trabajo de restaurar el tejido social hay mucho camino por recorrer por la misma estructura que tenemos en las distintas categorías. Por ejemplo, sería maravilloso que pudiéramos trabajar muy de la mano con la base trabajadora. Sin embargo, estas personas se circunscriben a ciertos estatutos, tienen sus propios espacios de género y también ciertas causas, ¿no? Particularmente políticas y hasta ciertas burocracias especiales. Entonces, no ha sido tan fácil. Entonces, allí vamos picando piedra. Lo que sí sabemos es que cuando nosotros dejamos en manos de cada una de esas categorías en las comunidades, dejamos en sus manos que puedan encabezar los proyectos, la cosa se facilita. Es mucho más fácil. Entonces, en ese caminito todavía nos falta algo que recorrer y bueno, con la ayuda que hemos tenido
otras facultades, otras dependencias, la verdad ha sido mucho más fácil solventarlo. Así que por allí está la clave para lograrlo en las entidades de nuestra querida universidad. Bueno, eso sería todo por mi parte. Me disculpo mucho porque la maestra Alma Rosa López Velarde está un poco indispuesta, yo no nos pudo acompañar, pero también le agradezco mucho a ella, al equipo interno de nuestra unidad integral de género, porque sin todas esas ideas, sin toda esa creatividad, pues no seríamos nada. Así que muchas gracias y un gusto. No sé si hay alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias por todo esto que nos has platicado, nos has compartido. Creo que para nuestra facultad eso sería, pues, son un gran ejemplo de todo lo que se puede también trabajar en el área, de esta manera lúdica, de esta manera más cercana al estudiantado y que va generando poquito a poquito estos avances. Y justo Nancy Elena del Valle pregunta en este sentido, ¿cuáles han sido los impactos más significativos que han visto dentro de la Facultad de Ingeniería a partir de todas estas actividades y esfuerzos que nos has platicado de este proyecto? Claro. Bueno, igual y hasta les da un poquito o risa o empatía a mi respuesta, pero les voy a contar. Cuando se aperturó la unidad, les comentaba que eso fue a finales de 2023. Este, pasaba que íbamos atravesando los pasillos porque teníamos actividad o algo y no necesariamente éramos bien vistas o saludadas, ¿eh? De verdad, hasta con el saludo. También pasó que la unidad se fue construyendo como poquito a poquito. O sea, primero llegué yo, luego llegó nuestra asistente, Itziri, a la que le mandamos un saludo, y después llegó Betty, y así luego llegó Dani. O sea, como que se fue formando hasta que ya estábamos 4 personas ya acopladas. Entonces, pero era complicado al inicio, como que nos veían y, ay, ahí van, ¿no? Pasó el tiempo, ha ido pasando el tiempo y como les decía hace poco, por ejemplo, si nosotros vamos a la biblioteca es con gusto, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al reloj checador, ¿no? Donde están las colegas de base, de, ay, qué onda, ¿no? Y hasta con una cierta informalidad, pero eso lo hace ese trabajo constante. Por ejemplo, el sentarnos a conversar en el Café Sororo, ¿no? Ujú. Con cualquier chica que desee ir, pues es igual, ¿no? Nos echamos el café, la galleta y hablamos del tema que esté. Eso ha ido haciendo que las personas se vean reflejadas o identificadas. Entonces, creo, Nancy, que ese es uno de los impactos más significativos. O cuando fue lo de Barlovento, que fue lo de los libros, hubieron personas que me decían, no, si la actividad la está haciendo en la unidad, claro que yo voy, aunque no sepa de los temas, yo voy y compro el libro, o yo voy y consigo el libro. Entonces, supe de personas que fueron a conseguir libros de viejo o sea, se dieron el tiempo de ir a buscar los libros porque querían llevar un libro que sí tuviera que ver con los temas y ponerlo a disposición, pues, de la comunidad. Entonces, creo que esos serían los impactos que veo más significativos. También en la parte plástica, el estudiantado ya va solito. Saben que va a haber una actividad de la profesora Seila y que tal vez los van a poner a hacer cosas y van. Llega un momento en que ya no hay material o que ya se acabó el tiempo y que tenemos que repetir la actividad de tanta gente que fue. Entonces, creo que esos son unos indicadores buenos. Y parece nada, pero está una persona trabajando y si observan a gente de la unidad, a veces se acercan y ahí preguntan, oiga, maestro, es que yo tengo una duda de tal o tal situación que pasó. Este, Se genera esa confianza y acercamiento. Entonces creo que eso sería un impacto positivo. ¿Cómo implementaron esta cercanía, ¿no? Con el estudiantado, pero también Ujú. como nos platicas con los demás áreas de la facultad? Y creo que ese es el gran acierto, que se deje de ver como un programa institucional, ¿no? Claro, Impuesto, claro. o que sea como así visto de que, pues es que viene de ahí, entonces es lejano, ¿no? Es nada más implementar algo y no, ustedes han trabajado como nos has platicado, pues realmente de la mano y a la par, no solo del estudiantado, sino de los administrativos.
y del profesorado, ¿no? Que es importante en todos los sentidos. En este caso, Saiden pregunta esto, si, ¿cuál crees tú que será el camino para que se pueda seguir avanzando en esta parte de evitar las prácticas excluyentes y fomentar los espacios? Además de seguir dando oportunidad a ser más incluyentes dentro de la comunidad, que en ese sentido, pues hablar un poquito de los proyectos a futuro o los que están implementando actualmente que tiene la unidad integral de género. Uy, sí, tenemos pues varias ideas por ahí. Eh, por ejemplo, hablar del tema de, por ejemplo, feminismos con las chicas, particularmente con nuestras chicas en la facultad, es un caminito que es un poquito más complejo, porque ellas antes tenían unas ciertas colectividades y pues por la naturaleza misma son colectividades que van creciendo, van creciendo. Algunas estudiantes ya se retiran de la facultad porque ya egresaron y no se sigue con la misma militancia. Entonces, tenemos que trabajar un poco más al interior con esa comunidad, la comunidad de chicas, y cuando se apropian de algunas ideas, ellas mismas, ellas gestan que ocurran las cosas. Entonces, nosotras allí actuamos como observadoras. Si ellas necesitan apoyo o acompañamiento, pues tenemos que ser muy pacientes. A mí, o sea, a mí me encantaría decir, sí, vamos a hacer tal cosa, pero tiene que venir de la comunidad. Pongo ese ejemplo porque así tiene que ser con las demás categorías. Por ejemplo, recientemente en el profesorado, particularmente de ciencias básicas, vino una iniciativa solita porque quieren hacer unos talleres de defensa personal. Entonces, una profesora dijo, yo pongo en este momento pues mi recurso y quiero que se organice, ustedes nos ayudan, la logística, esto. Pues eso es maravilloso porque viene de la comunidad. Es muy posible que gracias a que viene de ellas mismas, va a estar mucha gente de ciencias básicas. Entonces, si nosotros podemos hacer ahí el amarre para darle mayor continuidad, y ahí ya se vienen las gestiones nuestras, como de tener abiertos los ojos y quizá hablar a Deporte UNAM o ver con quién, ¿no? Para que siga ese camino. Y eso es lo que tratamos de hacer desde aquí. Hay algunas acciones, por ejemplo, tratando de dar continuidad a estos proyectos en los que se recurre a los contactos que tenemos por fuera. Y esos a veces nos han resultado muy buenos, como cuando tuvimos oportunidad de que viniera Utopías. Aquí vino un psicólogo, Omar Mata, y nos dio unas actividades padrísimas y muy importantes porque hubo un momento, y que también comentándolo como una experiencia, en que pareciera que la unidad integral de género solo se creó para las mujeres en la facultad, que también eso fue dicho. Ujú. ¿Y qué pasa con la mayoría que son hombres? Mm. Así como, y son como entre, no sé si decirlo así, pero como si hubiera como un recelo o algo ahí. Entonces se nos ocurrió, gracias a que había por ahí un buen vínculo, justo la maestra Beatriz Valdivia nos conectó ahí y vino Omar Mata y habló desde temas de salud, porque lo tomó desde ahí, salud para hombres, en fin, y allí arroparlo a la perspectiva de género. Entonces, es como de cachar las cosas y tratar de buscar una solución, ¿no? Factible en ese momento. Yo creo, Sai, de que necesitamos escuchar mucho, mucho a la comunidad. Por ejemplo, en el tema de inclusión, nosotros tenemos un tema pendiente por ahí con infraestructura incluyente. Tenemos algunos elevadores que no están funcionales y que tenemos que reparar, por ejemplo. Necesitamos también escuchar qué pasa con las necesidades de las diversidades, ¿no? También de la población neurodivergente. Entonces, son varios retos que habrá que ir retomando y yo lo que veo es que si ya tuvo éxito las actividades lúdicas, necesitamos ahora esas actividades empezar a dirigirlas hacia una población específica que sea la reportada en los diagnósticos que están próximos a realizarse por parte de la casa.
Sí, porque además por todo lo que nos platicas, esta unidad, o sea, no es solamente que promueva la equidad, la igualdad y esta perspectiva de género, sino que toca temas importantísimos, ¿no? Como son la salud sexual, la salud mental, esto que nos dices de la comunidad incluyente, de la diversidad, o sea, es en general, tocan temas amplísimos, muy importantes para la comunidad estudiantil y la misma comunidad del profesorado. Entonces creo que sí, los retos son grandes y todo el trabajo que están haciendo. Y además, dices, es 2022-23 que inicia esta unidad. 23, ajá. Es poco tiempo, pero ya han tenido Ujú. pues un trabajo bastante amplio por todo lo que nos cuentas. Y doctora, pues te agradezco mucho esta conferencia, esta plática que nos diste en esta semana por la igualdad y la equidad aquí en la Facultad de Ciencias. Y pues nada más me gustaría por último que pues nos dieras un mensaje o una recomendación aquí a nosotros, a tus vecinos, tus vecinos de la facultad. No, pues, no, la Bueno, Facultad desde de luego la Ciencias. colaboración que ya se ha establecido, ¿no? Con la misma comisión de aquí de la Con la facultad. Comisión de Equidad. No, Ujú. pues yo qué les puedo decir, justo en el último evento que tuvimos ahí con la doctora Carla, yo le decía, Carla, nosotros seguimos sus pasos y me decía, no, pues nosotros los suyos. Entonces, lo único que puedo decir es que es mucho más fácil el camino cuando podemos colaborar así. Que ustedes nos permitan estar en estos eventos, que agradezco muchísimo, y que ustedes cuando tenemos evento puedan venir, enriquece totalmente. Cuando nosotros queremos bordar las batas, ya las personas, las profas, esperan a las colegas de ciencias. O sea, sí me dicen, ¿y si van a venir las de ciencias? Y yo, sí, sí van a venir. Entonces, eso hace rico y que realmente estemos trabajando en comunidad. Y bueno, es que decirlo, cuando se unen esas fuerzas, pues qué poder puede detener ese tren, ¿no? De querer hacer cosas chidas por tu escuela. Claro, pues muchísimas gracias por esta plática. Gracias también a todos los que nos siguieron, todas y todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Y pues también a todos los chicos y chicas de aquí del Servicio Social que nos ayudaron también en esta transmisión. Aquí están todos conectados. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias, doctora Ana Beatriz Carrera. Y bueno, pues les agradecemos y los invitamos y las invitamos también a que en toda la semana no se pierdan las conferencias, los conversatorios y diversas actividades que se van a estar dando en línea en la facultad, pues para seguir promoviendo esta equidad e igualdad en diferentes ámbitos de nuestra vida académica. Y pues los invitamos, un saludo a todos y pues muchas gracias de nuevo. Gracias, doctora. Los vemos en la siguiente emisión. Hasta luego, un gustazo. Estén muy bien.